Sean nuevamente bienvenidos a Diálogos desde La Colmena. Este espacio es producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy vamos a recibir al doctor Juan Luis Modolell, decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y egresado también de la Universidad Católica Andrés Bello. En la UCB obtuvo la especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas y el doctorado en Derecho con mención cum laude. Le fue otorgado en el año 2000 en la Universidad de Barcelona, España. Bienvenido nuevamente, doctor Modolell. Gracias. Nos interesa comenzar a explorar las cualidades, las características de nuestra Escuela de Derecho de la universidad. Y quizás es interesante abordar, en principio, cuál es el liderazgo que tiene nuestra escuela dentro del ámbito universitario, con el perfil de nuestros egresados. Yo personalmente creo que la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello es la facultad de Derecho número 1 en el país. Eso tiene que ver mucho con la calidad de sus profesores, tiene que ver mucho también con la exigencia que siempre se le pide, el nivel de exigencia a los estudiantes. Además, porque la forma de participar de nuestros estudiantes en competencias internacionales, la forma como ellos siempre tratan de dar más de sí, precisamente porque exigimos mucho. Y eso yo creo que nos da un nivel muy importante en Venezuela, que se nota cuando nuestros egresados salen a buscar trabajo, que siempre son muy demandados. Habla usted precisamente del profesorado, de los docentes que los acompañan en la Escuela de Derecho, y además es también importante saber cómo son los investigadores, tanto los docentes como los investigadores de la facultad. Y bueno, nuestro nivel de selección es bastante riguroso. Yo puedo decir que en la facultad no entra a dar clases cualquiera, siempre se exige un estudio de tercer nivel. Normalmente cuando son personas que no tienen estudio de tercer nivel, tienen que ser alumnos muy destacados en la carrera, que últimamente estamos incorporando esos alumnos summa cum laude, que todavía están estudiando su posgrado, y nos parece que es bueno captarlos de inmediato. Y además nuestros investigadores, muchos de nuestros profesores también se dedican a la investigación, aparte de la docencia, publican mucho. Se puede también apreciar que dentro de las publicaciones de la universidad, las publicaciones de la Facultad de Derecho siempre son como una especie de bestseller en muchos libros, que tienen muchas ediciones, que los usan en otras universidades, y eso gracias también a la labor de investigación de nuestros profesores. Y muchos que no se dedican a la investigación, se dedican al ejercicio profesional, pero también son muy destacados abogados que están en escritorios número 1 también en el país, y ese es nuestros criterios para seleccionar a los profesores. Como parte de ese criterio de excelencia que se aspira a lograr siempre desde la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, sería interesante saber cómo se combina la teoría con la práctica. Se lo pregunto, profesor, porque en buena medida el estudiante que va a ingresar a una universidad a estudiar Derecho a veces tiene el temor de que la teoría prive sobre la práctica, o que al revés ocurra, que sí, hay abogados que son muy buenos litigantes, pero que en la teoría tienen fallas. Entonces, ¿cómo se combina eso para lograr ese criterio de excelencia? Bueno, aparte de que nosotros en nuestro pensum tenemos las materias de práctica durante varios años, aparte de eso, siempre Derecho es una carrera práctica por excelencia. Es decir, nuestro objetivo es resolver casos. Por eso cuando dicen, mire, que esto es muy teórico, no, claro, la teoría es lo que le da fundamento a la resolución del caso práctico, pero el derecho se estudia precisamente para resolver los casos que van a los tribunales, y siempre el método de casos, además, es un método popularizado ahora para dar clases, siempre utilizar eso. La pregunta también está ligada a cómo se logra un abogado de excelente ejercicio profesional. ¿Cuál es la combinación ideal? ¿Cuáles son los ingredientes más importantes que desde el punto de vista intelectual y además de ejercicio, de inteligencia emocional, debe tener un profesional para que su carrera sea exitosa? Yo creo que en primer lugar esa vocación por el estudio, esa capacidad de análisis, la capacidad de abstracción también es importante en un abogado. Por eso yo soy de los que cree que siempre la habilidad numérica o la capacidad de abstracción es fundamental para estudiar Derecho, aunque uno piense, no, mire, que si estudio humanidades o que si leo mucho me va a ir mejor, pero la capacidad de abstracción es fundamental, porque hay cosas, por ejemplo, cuando se analiza un caso, tengo que abstraer, tengo que desechar los detalles y quedarme con lo esencial. Eso lo hace de cierta forma la capacidad de abstracción, que está ligada a la capacidad numérica. Yo creo que eso es un punto importante, también como tú dices, la inteligencia emocional, o sea, se refiere
refiere a las relaciones humanas. Por lo tanto, tengo que saber interpretar esas emociones, esa capacidad de las personas, todo eso es fundamental para un buen abogado. Y como dije al comienzo, esa rigurosidad en el estudio, el análisis, no quedarse solamente con lo que dice la ley, sino ir más allá. Y yo creo que eso siempre lo logramos en nuestro egresado. Vale la pena retomar el principio de esta conversación, que es el tema netamente académico. ¿Cómo construyen ustedes la excelencia? ¿Cómo es el perfil de ese egresado de nuestras aulas? Nuestro egresado es un profesional integral, en principio, que puede dedicarse al litigio, que puede dedicarse a la investigación científica, que puede dedicarse a trabajar en una ONG, que puede dedicarse a ser funcionario público, a ser juez, a trabajar en la administración pública. Ese es nuestro perfil, además comprometido con unos valores humanistas, de defensa de los derechos humanos, de defensa del régimen democrático, de la libertad. Es decir, nosotros no somos como otras universidades o algunas universidades que pueden tener un perfil corporativo, un perfil determinado, o un litigante solamente, ¿no? Nuestra labor es crear ese profesional integral y de cierta forma por eso yo creo que es de los más demandados en el mercado. ¿Cuál es justamente el compromiso social de ese egresado, de la persona que se gradúa en la Universidad Católica Andrés Bello? ¿Cuál es el compromiso que tiene con el país, con la sociedad, con la comunidad? Sí, siempre, desde siempre, nosotros no creamos un profesional aislado de la realidad venezolana. Por eso, desde mucho antes de la ley de servicio comunitario, nuestros estudiantes prestaban ese servicio social, fundamentalmente a través de las clínicas jurídicas, que significa que ellos tienen contacto con el ejercicio profesional, con alguna experiencia práctica, pero ayudando a las personas más necesitadas de las comunidades, no solamente las comunidades vecinas. Antes comenzó así, Antímano, La Vega, ahora hasta Petare tenemos centros de clínica jurídica, donde nuestros estudiantes hacen eso que ordena la ley, pero que además ellos toman conciencia de la realidad de nuestro país. Y por eso, repito, eso es importante, porque nuestro profesional no va a ser nunca ese profesional, si se quiere, aislado, que vive en una burbuja y que no sabe lo que está pasando más allá del recinto universitario. En la justa medida de que un profesional pueda serle útil al país, pero además cumplir con su vocación, que además lo que estudie a nivel de posgrado, por ejemplo, responda a sus propias necesidades intelectuales y de desempeño. ¿Cuáles son esas especialidades más importantes del derecho? ¿Cuáles quizás no lo son tanto o son desconocidas y existen? ¿Y cuáles son las que a su criterio pues son más urgentes en el país en este minuto? Dentro de nuestra facultad tenemos los llamados departamentos, con su jefe de departamento, y dentro de los departamentos las cátedras. Normalmente son las de siempre: derecho público, derecho privado, derecho penal. También tenemos una parte que tiene que ver más con teoría del derecho, metodología del derecho, filosofía del derecho. Y después una rama que tiene que ver con esas ciencias complementarias, como sociología jurídica, lógica, economía política. Para mí todas son importantes. Efectivamente, por eso ese profesional integral, incluso en el país, yo creo que todas son importantes. Puede ser que el derecho público esté un poco más de moda. Siempre, eso sí, nuestro profesional que se dedica al derecho público es muy bueno, destaca, siempre ha habido como ese énfasis, o nuestro profesional que se dedica a derechos humanos, pero últimamente también tenemos muy buenos egresados que después se dedican al derecho penal y siempre se han dedicado también al derecho privado, que también son muy exitosos. Yo creo que por eso nuestro profesional integral cumple con todos esos requisitos. Efectivamente, yo creo que en el país hacen falta todas, y además que estudiar derecho sirve para que después uno pueda estudiar o hacer una especialización en otra cosa distinta al derecho. Por ejemplo, en la materia financiera, en historia también. Eso sirve mucho. Tenemos abogados periodistas también. Sí, así es, también. Yo creo que sí. Lo cual es muy complementario en tiempos como estos. Por eso yo creo que el derecho da una base cultural, una base de razonamiento, una base de formación que después puede servir para que yo haga una maestría, una especialización en periodismo, en finanzas públicas.
y eso me sirva en gobernabilidad, en política, o sea, me dedica a la política, y yo creo que eso es fundamental, el derecho, o sea, la base. Por eso es importante que grandes profesionales han sido políticos, por ejemplo, han sido abogados, Bill Clinton, Nelson Mandela. Yo creo que siempre está esa relación con la política, pero por ejemplo, no observa el ex manager de los Cardenales de San Luis, Tony La Russa era abogado también, Rubén Blades es abogado también. Entonces uno dice, bueno, ¿y será que el derecho sirve para algo en esos casos? Yo creo que sirve para razonar y para dar esa visión cultural del mundo. Y en el área de la investigación, ¿qué campos son quizás los más interesantes por las líneas investigativas? Nosotros tenemos en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, la línea que tiene que ver con niños y adolescentes, que ha sido muy importante. Esa ley se gestó aquí, gracias a la profesora María Gracia Moraes, que era la directora en ese tiempo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y ahí se ha creado una especie de escuela, se han hecho publicaciones, foros, y de cierta forma ya es un punto de referencia, eso de todo lo relativo a la protección de los niños y adolescentes. Yo creo que eso es un punto fundamental. También estamos tratando ahora de fomentar lo relativo a violencia contra la mujer también, que yo creo que sí, también. Y yo creo que eso es un tema importante en Venezuela, y ahí nos vamos a meter también. Es interesante abordar eso, porque quizás de las líneas que más se conoce, por las que más se conoce la universidad, son los derechos humanos, sí, también, el derecho constitucional. Sí, también. Siempre nuestro Centro de Derechos Humanos también viene porque nuestro gran decano, el padre Olazo, de cierta forma él fomentó eso, el estudio, el culto a los derechos humanos, el respeto, además por su propia labor profesional, él también en el Ministerio Público, en la Fiscalía, y obviamente eso quedó en la facultad, y eso ha seguido, por eso el Centro de Derechos Humanos, por eso nuestras cátedras de Derechos Humanos, que no la tienen muchas otras universidades. Para concluir, una reflexión final, profesor, acerca de cómo instar, cómo aupar a estudiantes a inscribirse en Derecho, cuando en este país pues todos conocemos lo cambiante que ha sido el sistema de leyes en Venezuela, y además también lo delicado que ha sido mantener o tratar de mantener la institucionalidad. Cuando hay síntomas de fragilidad institucional, ¿cómo hacer que un estudiante se comprometa con una carrera que ha sufrido pues tantos cambios desde el punto de vista del marco jurídico que nos rige en Venezuela? Sí, yo creo que el principal atractivo está en esa base cultural formativa que me va a servir no solamente para el derecho, sino para cualquier otra rama o profesión a la cual yo me quiera dedicar en el futuro. Además, porque nosotros también siempre, esto es muy jesuítico, es fundamental crear líderes también, y nuestros estudiantes también son líderes, y yo creo que ellos van a hacer que cambie ese sistema judicial, y además va a hacer que cambie también el sistema político en algún momento. Le agradezco mucho su participación, su compañía y sus reflexiones para nosotros aquí en Diálogos desde La Colmena. Complacidos estamos, por supuesto, de llegar a ustedes a través de Internet. Lo despedimos al profesor Juan Luis Modolel, él es decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Como siempre, los invitamos a revisar nuestra página web www.ucap.edu.be. Allí va a encontrar más información acerca de los estudios de Derecho de nuestra universidad. Nosotros nos despedimos hasta una próxima entrega. Gracias por estar allí.